Oremos. Señor, te damos gracias porque podemos estar aquí juntos, Señor, y estudiando tu palabra. Gracias por la oportunidad otra vez de estar entre hermanos. Pido, Señor, que sea un tiempo de bendición, tiempo en el cual pues vamos a ser renovados espiritualmente, Señor. Señor, anhelamos el día en el cual vamos a estar contigo, el día en el cual ya la batalla espiritual se acabará porque no tendremos más pecado. Ven pronto, Señor Jesús. Mientras tanto, pedimos tu gracia para cada día. En nombre del Señor Jesucristo pido estas cosas. Amén. Cuando veis esas siguientes declaraciones, digamos que alguien
Nos hemos vuelto en línea para los que estáis. Pones aquí y así lo ves por lo menos aquí y luego ponemos pantalla de la Gracias por la asistencia. No, entonces, hablando de otras maneras en las cuales podemos ilustrar el orgullo, gente que estás en una conversación y pues es un monólogo, que le gusta mucho el sonido de su voz y tiene que ver conmigo y pues ya está. Entonces, Proverbios 10:19 nos habla que, bueno, podemos leerlo. Vamos a turnar, si podemos iniciar de este lado, David. Proverbios 10:19, advirtiéndonos sobre el hablar mucho, que abunda el pecado cuando hay muchas palabras. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Otra manera, ¿no?, de ver orgullo es, por ejemplo, tenemos un desacuerdo y tenemos que tener nuestra manera y vamos a culpar. No podemos reconocer que estamos en el error. Entonces, eso es orgulloso. Tenemos un orgullo ofendido y no vemos nuestro error. Y entonces, otra manifestación ahí, ya se ha dicho, pero se ve en Filipenses 2:3-4, el libro que acabamos de terminar predicar. Juan, si podrían leer a Filipenses 2, 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando al uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. Dando preferencia, ¿no?, a los demás, dándole, no es que yo diga, mira, los demás son todos mejores que yo, esa no es la idea, es verlos superiores en darles prioridad, que nos damos prioridad a nosotros mismos. No tenemos dificultad en darnos el primer lugar. Y aquí el pasaje nos habla que lo humilde y no lo vanaglorioso o no lo orgulloso es preferir al otro. Y luego, bueno, no perdonar fue otra cosa que me vino a la mente. El autor habla de 4 maneras entre las cuales manifestamos el orgullo. 4 maneras, y entonces vamos a visitar pues estas maneras de que
mediante las cuales se manifiestan el orgullo. Y la dificultad del orgullo, dije, ¿no? De ver nuestro orgullo. El orgullo, si uno está argumentando, pues no se va a dar a lo mejor cuenta que está en el error, pero por el orgullo uno como que empuja y no quiere reconocer, por ejemplo, ¿no? El orgullo es difícil de ver en nosotros, pero fácilmente lo vemos en otro. Entonces, nos viene bien pausar para meditar en dónde está el orgullo en nuestro corazón, ver el orgullo en nuestro corazón, ya que fácilmente, sí, ahí hay, pero pausar para verlo en nuestro propio corazón. Ya podrías leer Isaías 66, 2, por favor. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiene mi palabra. Pues el Señor mira, ¿no? Al que es humilde, al que tiene reverencia, tiembla ante su palabra para reconocerla. Vemos también, Emilio, si pueden leer, Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pues nos exhorta, ¿no? El pasaje de ser humildes, pues que el Señor nos da gracia cuando somos humildes, pero nos resiste al ser soberbio o orgulloso. Entonces, esto es como los pasajes en los cuales encajan todo el estudio de esta tarde, Isaías, Santiago, y ahora vamos a ver las 4 maneras de cómo se manifiesta el orgullo en nosotros. Creerse muy moral. Como cristiano, bueno, tenemos que ver más moralidad en uno, ¿no? Tenemos listas de pecado que son condenadas en la Biblia. Me viene a la mente 1 Corintios 6, 9 al 11 o 9 al 10. Y que no heredarán el reino de los cielos. Mirad la lista, ¿no? De personas, de pecados que las personas practican en español cotidianamente. Entonces, lo voy a leer solo uno de estos versículos para ilustrar. En el 6:9, a continuación dice, no erréis ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, bueno, el 10, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores, heredarán del reino de Dios. Y erais algunos, mas ya sabéis, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pues hay que haber más moralidad habiendo sido lavado en la sangre de Cristo. Pero pues ya hay moralidad, ¿no? Pero es una cosa tener moralidad, es otra decir, mira qué persona soy. Y no lo vamos a decir así, somos más sofisticados, ¿no? Pero vamos a actuar de manera a que eso exhibe o demuestra que es lo que pensamos realmente. Tratamos a otras personas y vemos a la sociedad como, mira estos, ahí. Realmente somos nada más comparando nosotros mismos a los que no tienen a Cristo. Somos como 2 mendigos y nosotros les estamos enseñando a ellos donde hemos encontrado un pedazo de pan. O sea, la única diferencia entre yo
y lo que nosotros estimamos como el peor criminal que haya es la gracia de Dios. No somos mejores por nuestra propia cuenta. Realmente solo es por la gracia de Dios, ¿no? Que Él nos está transformando. Entonces, en nosotros, pues, debe haber más moralidad, pero nunca sea. Y bueno, cuando vemos esa actitud de orgullo de que, mira, que soy mejor que el otro, que reconozcamos que ante Dios, pues, somos pecadores rescatados por la gracia de Cristo y nada más. Tenemos el mismo, merecemos lo mismo que todos los demás pecadores. Entonces, recordemos, ¿no? Como vemos aquí en el Salmo 51:5, que David dice, oye, José Luis, si puedes leer en la pantalla el Salmo. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Vamos a ir también a Efesios 2, perdón. Vemos la condición nuestra, ¿no? En los versículos 1 al 3. Nos dio vida en el 1 cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y al final, en el versículo 3, dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero en el versículo 4 dice, pero Dios. Que eso es lo maravilloso de este pasaje, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, aunque nos amó. Bueno, saltamos al versículo 8. Los versículos 8 al 9, si alguien los tiene y los puede ver, que los conocemos, los que lleváis tiempo en la fe, los conocemos bien. Si alguien puede leer Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, os sois don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. ¿Es hasta el 10? Hasta el 9. Pues destacando aquí la abundante riqueza y gracia del Señor, que nos salvó por fe, no por obras, y contrastando esto, ¿no? Con el 1 al 3. Muertos en delitos y pecados, y éramos, pues, hijos de ira o destinados a la ira, hijos desobedientes. Entonces, podemos llegar a creernos muy morales como personas, y hemos de recordar que somos pecadores rescatados por la gracia de Dios. Orgullo por la doctrina correcta, es lo segundo que destaca el autor. Y digo, pues la doctrina es esencial, ¿no? El incrédulo, el que rechaza la doctrina, la enseñanza acerca de Dios, pues está condenado, está separado de Dios. La doctrina es importantísima. Entonces, eso de un lado, pero, y bueno, antes de ir al pero, vamos a ir a este versículo, si podemos ir leyendo, por ahí, si lo veis en la pantalla. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estoy en Gálatas, entonces voy a Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Y bueno, luego hay el ser anatema, que menciona en el 8, no más sea un nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, la doctrina, ¿no? Como sabemos, es importante. Hay un solo evangelio cuando hablamos de la esencia de lo que es la cristiandad, el cristianismo, pues no podemos negociar y decir, bueno, pues otro evangelio que, bueno, Dios ama a todos, ¿no? El evangelio es lo que es. Cristo es el único camino a Dios el Padre y hay que reconocer eso. Pero del otro lado, podemos hincharnos la cabeza y estar enfatizando detalles de doctrina y pelear en cuanto a asuntitos aquí y allí. Hay que reconocer que hay cosas secundarias que se puede decir, buenos hermanos están en desacuerdo. Si Cristo viene antes o después de la tribulación, por ejemplo, algunas iglesias de sana doctrina tienen ancianos que ellos rigen y otras iglesias, pues es el gobierno congregacional que decide al final, por ejemplo. Y entonces hay que tener un cuidado ahí. Para nosotros, quienes le damos mucha importancia a la doctrina, que es importante tener un discernimiento entre cosas que son claras y luego otras cosas, bueno, ahí podemos tener desacuerdos. Aquí en 1 Corintios 8, Magister, ¿puedes leer 1 Corintios 8:1, por favor? En la cuenta. Cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, aquí pues hay que estudiar la palabra, pero no es para que se quede solamente para engrandecer la mente, ¿no? Hay que pasarlo al corazón, que en amor usemos el conocimiento con discernimiento. Y luego del otro lado, no quiere decir que la doctrina no es importante. Que nos dirá, bueno, que no pasa nada, que eso es cosa, hombre, estamos de acuerdo en la esencia y que no pasa nada. Bueno, si Dios lo ha puesto ahí, nos importa estudiarlo y darle nuestra atención. Y entonces estar pendiente de lo que el Señor nos pide. Lo próximo que se ve en el estudio es el orgullo por ser exitoso. Es cierto que hay causa y efecto, en el trabajo. O sea, si yo trabajo, me dedico, no soy persona vaga, pues voy a ver más resultado que otra persona que no hace tanto. Hay causa y efecto, y el Señor quiere que seamos trabajadores. Si alguien puede leer Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces, de un lado, es cierto que cuando trabajo, pues es más probable que me resulte bien. Pero luego hacemos la pregunta, algunas preguntas. Una de estas es, bueno, ¿quién me dio el talento, la inteligencia? También, en cuanto a la providencia de Dios, podemos tener, por ejemplo, 2 franquicias de Televisa. Y a unos les va súper bien, a otros estudiaron el mercado, hicieron todo lo que se les recomendaba y quiebran. O sea, hay cosas que están completamente fuera de control y uno tiene que reconocer al final que es la mano de Dios que en su providencia permite que la cosa salga o no salga. Conozco a 2 personas en nuestra iglesia en los Estados Unidos que han intentado franquicias
y han fallado. Y había la misma franquicia en un caso a 5 minutos y en otro caso a 20 minutos. Ya habían estudiado. Entonces, hay que reconocer que Dios al final es quien permite el éxito, el fracaso también, que Dios nos dio los talentos. Entonces, sí hay que reconocer que uno tiene que esforzarse, pero al final todo es la honra y la gloria de Dios. Vamos a leer primero a los Corintios 4:7. ¿Quién más puede leer? Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te morías como si no lo hubieras recibido? Que todo lo que tenemos, pues es Dios que nos lo ha dado. Luego, la riqueza, también, bueno, enfatizando lo mismo, 1 Samuel 2:7, que lo podemos, creo que lo vamos a dejarlo ahí. Y entonces, también en el ser reconocido versus reconocer a Dios, hay en la palabra de Dios, se me olvida, si es Proverbios 27:2, otro pasaje, pero dice, deja que otro te alabe. Personas que se ve sobre todo en los niños que tienen menos filtro, ¿no? Que buscan un reconocimiento, y eso es orgullo, ¿no? Que mira, que va esto, y creo que para nosotros los adultos, bueno, de manera más sofisticada, hablando, ¿no?, de lo que hemos hecho, conseguido y cosas así, versus reconocer a Dios y darle la honra a Él. Y luego, lo de tener un espíritu independiente. ¿Vale? El orgullo de tener un espíritu independiente es la cuarta manera mediante la cual se manifiesta el orgullo. La verdad es que hay muchas maneras. Hay un libro por un autor inglés que se llama Stuart Scott. Tiene una lista de casi 20 maneras mediante las cuales se manifiesta el orgullo. ¿No? Sí. Pero esa es la idea, que ¿no? El orgullo es muy sutil, no nos lo autodiagnosticamos fácilmente y es un pecado respetable, entonces, tomar un tiempo para meditar y yo, en mi vida, ¿dónde tengo esto? El espíritu independiente de manera que resiste a la autoridad. Dios ha puesto diferentes autoridades, ¿no?, en nuestras vidas. Tenemos el gobierno, tenemos el empleo, donde hay autoridad, la iglesia, donde hay autoridad, la casa, donde hay autoridad. Y tenemos entonces, del otro lado, ¿cuál es el tipo de respuesta frente a una autoridad? Una resistencia, que no, yo por aquí tengo esto bajo control y tú quita ahí que me encargo yo de esa situación, diga lo que digas lo que quieras decir. Proverbios 2:1, hablando más de padres a hijos, si alguien puede leer Proverbios 2:1, o otro, aquí hablando más entonces del hogar y de la iglesia. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, y continúa haciendo tal. Ser guardar para el hijo. Y luego Hebreos 13:17, si alguien lo puede leer. Obedecer a los pastores
y someteos a ellos, y que ellos velan por vuestras almas, o quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os traería ningún provecho. No podríamos también leer a Efesios 6, 2 o 3, ¿no? Que hijos, obedecer a vuestros padres. Ahí. Resistente a los consejos. Entonces hay autoridad que pensamos más en términos no vertical, por decirlo así, de una cierta jerarquía, dependiendo, reflejando lo que Dios ha puesto en su palabra por cada tipo de autoridad. Y el consejo, bueno, se aplica también a ese tipo de autoridad, pero lo podemos ver también de manera que se refleja el uno al otro. Si tengo hermana en Cristo y nos hablamos acerca de ciertas cosas, que alguien no está entonces dispuesta a recibir, escuchar consejo, que está en lo suyo, pues refleja ahí un orgullo, ¿no? Proverbios 15, 22. Si alguien puede leer este versículo, por favor. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. El pensamiento frustrado y se afirma el pensamiento, ¿no? En el consejo, dejándonos pensar en que es bueno escuchar al consejo y no ser independiente en nuestra opinión. Entonces, eso para pensarlo, no hay que responder, pero os hago la pregunta: ¿en qué áreas de mi vida, circunstancias, exhibes orgullo? A mí me viene una ilustración muy clara de vida personal. Sí, Camila. Como sabes, tengo mucho tiempo, durante las noches he tenido mucho tiempo y Dios me ha mostrado, y como digo muchas veces, puede ser que soy la única que se da cuenta y vosotros no tienes ese problema, pero a mí yo soy el héroe. No, yo soy la héroe and the hero. La heroína, la imaginación. Y odio esto porque Dios me ha mostrado que Él es Él. Y debe ser todo mi pensamiento que quiere Él. Pero siempre mi mente, mi imaginación es, y yo puedo, como sabes, me gusta mucho escribir. Yo puedo ser la protagonista en el teatro que soy yo. Soy la directora y la audiencia. Y odio esto, pero eso es mi naturaleza. El viejo hombre que nos dice, ¿no? La palabra que lucha en nosotros. Y porque el Señor nos dé la gracia para pelear, ¿no? Contra esto, viéndolo, haciéndolo salir y yendo a casa a decir, bueno, vamos a cambiar esto para una respuesta urgente. Esto que llevamos de costumbre y de aceptado, verlo y arrepentirse. El orgullo es un pecado que fácilmente podemos respetar, pero volvemos a lo que hemos dicho que es la idea principal aquí. Estamos pausando para ver nuestro orgullo, pues luchar contra ellos y ser más humildes. ¿Preguntas, comentarios? Confesiones. Yo tenía una pregunta, pero no quiero ser orgulloso. Se me olvidó. La quería del principio. Alguien dijo algo y no tengo la respuesta, pero no quería
Y digo, la vagancia es orgullo, se me olvidó de verdad. Para la próxima semana. Pues estaba pensando en, por ejemplo, personajes bíblicos que vemos que venían de ese pecado, y pensando, por ejemplo, en Saúl, en el Antiguo Testamento, es interesante cómo él vuelve de la batalla habiendo desobedecido a Dios completamente, pero cuando Samuel sale al encuentro, él tiene el orgullo de decir, he cumplido la voluntad de Dios, que obviamente no lo había hecho. Y cuando Samuel le pregunta, entonces, ¿por qué escucho a esas ovejas y tal? Y lo curioso es el orgullo de Saúl, que rápidamente dice, es que el pueblo quiso, y empieza a poner excusas y culpar a los demás. Y es curioso notar ese orgullo en su corazón de echar la culpa a todos. En vez de decir, bueno, he pecado, que realmente que eso sería la humildad, reconocer eso, el orgullo de repente pone a todo lo demás ahí que ellos han hecho. Y fíjate que en la historia, 2 capítulos antes, o un capítulo antes, cuando su hijo gana la victoria, él rápidamente dice, yo he ganado la victoria contra los filisteos. O sea, cuando no es suyo, sí que toma responsabilidad. Y cuando realmente es suyo, pues ya culpa a todos. Y digo, eso muchas veces es así. O sea, es una lucha para nosotros coger el crédito que no es nuestro y esquivar lo que es la culpa cuando realmente es nuestra. Que Dios me ayude siempre a no actuar con orgullo en esos contextos. El orgullo para mí es una cosa que como gente no te deja vivir. Estás siempre pensando a ver cómo puedes demostrarle que seas tu amigo o a un vecino o no sé qué. En la fábrica, pues lo que te da la gana. Cuidado con la Ferrari. Aquí ya. Sí, es verdad. Y eso sí, mucho menos. Que lo político conoce. ¿Alguien más? Voy a hacer esto, voy a hacer esto. Pues, sí. Bueno, cuando dices que lo opuesto del orgullo no es decir, ay, soy terrible, soy el peor, sino también sería no pensar en ti, o sea, ¿verdad? O sea, lo opuesto del orgullo sería no pensar en ti, pensar en los demás. O, Sí, en Dios primero y en los demás. sí, entonces, porque pues, para mí, claro, también es orgullo, es decir, yo no sé si lo he hecho por el orgullo, pero es que están pensando en ti, o sea, es una cosa que, no sé. Que pasar más para ver, pasar más para ver. Pero bueno, entonces, para mí, eso, claro, no pues todo el orgullo, la humildad, pero pensar en otros, cómo servir a otros, preferir a otros antes que a ti, no porque tú seas lo peor, sino porque simplemente no piensas en ti, en tus deseos, sino en cómo puedes servir a los demás, ¿no? Sí. La manera práctica de verdad. Por eso creo que es tan importante enfocar realmente en Dios, porque si Él nos ministra esto a través del Espíritu Santo, automáticamente nos va a decir, mira a esa persona, mira a esa persona, mira a esa persona. Enfocarse en Dios. Creo que, por ejemplo, aquí en Romanos 12:3 que dice a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo el que debe tener, porque piense de sí como cordura, como forma de vida. Porque yo creo que los dos extremos son peligrosos, ¿no? Tanto si
no tengas autoestima como si tengo mucho. Porque lo que dice la palabra no es que no pienses en ti, sino que no pienses de tú más de lo que deberías de pensar, o del concepto que tienes más del que deberías. Pero como dice, amar a vuestro prójimo como a ti mismo. Te tienes que amar, te tienes que querer a ti mismo para poder amar así también al prójimo. O sea que hasta cierto punto, yo creo que no está diciendo que no te ames, que no tengas cierto orgullo por ti mismo, en el buen sentido, sino que no tengas más de lo que tienes que tener, de lo que te pienses más de lo que realmente. Pues piensa, vamos a cuidarnos de todas formas. Entonces nos ayuda cuando vemos a este pasaje, y gracias por destacarlo, también a Filipenses. El pasaje no está diciendo, bueno, no te cuides o no cuides de los tuyos, sino que ya lo estás haciendo y hay que pensar en los demás, poniendo a Dios primero y pensando en el otro. Y en el contexto que estamos hablando es interesante que piense no más alto de lo que debe pensar. Y si piensas, ¿cuál es mi valor como ser humano? Nuestra tendencia es pensar que mi valor está en lo que he logrado y lo que soy, o sea, lo que he hecho con mi vida. Pero es interesante que, por ejemplo, la prohibición del asesinato está basada en que el hombre está hecho a la imagen de Dios. Y entonces, si nosotros tenemos el concepto de nosotros mismos, que es el concepto correcto, que no es más alto ni más bajo, nos vemos como personas hechas a la imagen de Dios, que Dios ha rescatado, y eso realmente es una imagen sana y preciosa de nosotros mismos, que nos permite también respetar y amar a los demás. Lo triste viene cuando personas tienen su concepto de sí mismo es: mira todo lo que he hecho en mi vida, mira el dinero que tengo, mira ese concepto. Dice, no, pero es correcto, mira, porque he hecho todo esto. Sí, pero realmente creo que ese no es lo que Dios quiere que veamos, porque al final, como hemos dicho aquí, ¿no? ¿Qué tenemos que no hemos recibido? Ese concepto de tener a Dios ahí, no está ese concepto que realmente es el concepto que debemos tener, que permite luego después ese amar al prójimo como amamos a nosotros mismos, en el sentido de que amar al que está hecho a la imagen de Dios, igual que Dios nos ha hecho con ese instinto de proteger a nosotros mismos y cuidarnos a nosotros mismos. Quiere decir entonces que Dios, todos nosotros tenemos la imagen de Dios, ¿verdad? Estamos hechos a la imagen de Dios. Sí. En lo bueno y en él no hay malo. No hay una imagen mala. O sea, en todo lo bueno nosotros hacemos como el Señor nos ha creado. Pero en el caso del asesinato, como dices, ¿cuál es la imagen que el hombre tiene en ese momento? Sí. O en otro detalle que no sea tan serio como el asesinato. Porque lo que los teólogos dicen, cuando la palabra aquí es barro, ¿no? Lodo, ¿verdad? Sí, barro. Lo que ha hecho el hombre cuando cayó en pecado es que esa imagen de Dios nos hizo buenos. Y cuando pecamos, el tiempo del barro no me lo sé, pero creo que la idea que se tiene es como hemos ensuciado esa imagen. Hemos puesto barro, lo que estaba limpio, entonces nosotros somos tentados de pecado de esta manera. Entonces, ¿por qué hay asesinato? Bueno, porque somos la imagen de Dios que se ha ensuciado por el pecado. También realmente los que asesinan no toman en cuenta la imagen de Dios, ¿no? Que no debería haber asesinado por esto, pero lo hay porque ellos, pues su corazón duro, ignoran esta verdad y matan aún si somos hechos también.
Yo estaba comentando Génesis 9:6, que dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, Dios cuando prohíbe el asesinato, pues lo hace en base de que el hombre está hecho a imagen de Dios. Por lo tanto, atentar contra una persona, Dios lo toma personalmente, es como atentar contra Dios mismo. Pero es verdad que somos pecadores, pero aún como pecadores hay algo que se nota de esa imagen de Dios, como bien está diciendo. O sea, aunque esté embarrada, No es borrada, pero sí. embarrada es la palabra. Se nota algo de nuestro Creador, y de tal forma que Dios no lo excusa. Dice, bueno, claro, tú has matado a este porque te habrá hecho algo y lo merecía, seguro. Dios dice, no, espera, este está hecho a mi imagen, y por lo tanto, eso lo tomo muy en serio. Dios siempre trata seriamente lo que es el asesinato, por ese motivo. Vamos a concluir en oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos meditar en el orgullo, en lo que te odias, Señor. Ayúdanos a también no respetar esto en nuestra vida. Pido, Señor, esto en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, Parece que el público quería más.